Una mujer de 47 años viajaba en una unidad del transporte público de la línea 38 en un determinado tramo. Sufre de ciertos dolores que eran el preludio de lo que se vendía. Un parto en plena vía pública y bajo la lluvia. Fue asistida por personal de una enfermería de las inmediaciones de la intersección de las avenidas Fernando de la Mora y General Santos. Ocurrió en Asunción. Nació un varoncito. Ambos se encuentran en el Hospital Nacional, en el Hospital Distrital de Lambaré. Y Waldir Domínguez tiene todos los detalles de esta historia. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Cómo está el niño? Waldir, adelante. Gracias, compañeros. Y efectivamente, Cristina Vega, una señora de 46 años, embarazada, se estaba dirigiendo ya a su domicilio a la zona de Guarambaré, en una de las líneas 38, allí por la altura de la avenida Fernando de la Mora y General Santos. Tuvo contracciones. Allí en el mismo colectivo ella tuvo su parto con la ayuda de los otros pasajeros que se estaba dirigiendo también para la ciudad de Ñemby. Ella en este mismo momento está en el Hospital Regional de Lambaré. Allí fue derivada gracias a la ayuda de los pasajeros y por supuesto a través de una ambulancia también. Allí se encuentra internada con su hijo. En este momento ya están en buena condición de salud, así lo estaba indicando la pediatra que lo estuvo atendiendo. Lo particular del caso es que esta mujer dio a luz en un transporte público al hijo número 20, compañeros. Eso es muy importante y muy riesgoso por otro lado también, así lo estaban indicando los profesionales médicos quienes lo están atendiendo en ese centro asistencial. Sin embargo, nosotros conversamos con ella y menciona que está en muy buena condición. Ella se siente bien y también los médicos aseguran que se encuentra en perfecto estado de salud, su hijo y ella también. Vamos a escuchar lo que menciona ella primeramente y por otro lado también la pediatra, la profesional que lo está atendiendo en el Hospital Regional de Lambaré. Pero gracias a Dios me sabe pero voy a colectivo en esa ayuda para que hija uso. Pero calle pela para sí, a calle para algo allí vete en farmacia para que la farmacia pues y la sabe sacó la cara y pues ayuda a mi hija a la cara y hay que ir farmacia pues hacernos ese lleva allí la cara y la farmacia allá. Ahí yo pero se ayuda a mí te que bien de que te me hago pues la centro de salud mismo Simón Bolillo yo no me o que va a ver el tránsito esta. Hacernos ese lleva allí la cara y la farmacia allá era Upe no aguanta más allá. Ahora cuando me suele beber de la boca y tú lo que tú sabes. Métela se me emboma no que joder para llevar o lloro sube o lloro mi sabe saca socorro la que ajo ya va y mando y sube y que o lijan o la se me pesa pido salvarse ahí me amo frente a todos ahí. O peor no hay que la ambulancia José y que a ver. Ahí me pongo gracias a Dios lo van y me ponen que gracias a Dios. El bebé se encuentra estable, está bien, buen estado general. Ahora le trajimos acá en la sala de neonato para algunos laboratorios que le vamos a hacer porque yo considero que la mamá no siguió ningún control prenatal, entonces hay que considerar eso y iniciarles antibióticos tanto por el tipo de parto que fue en la calle, ¿verdad? Sin tomar ninguna medida de asepsia. Queriendo también significar o por lo menos verificar esa situación, también nosotros conversamos por otro lado con la doctora Fanny Corrales, que es del área de maternidad del Ministerio de Salud. Con ella estuvimos hablando acerca de los riesgos que corre una mujer al embarazarse a partir de los 35 años en adelante y cuáles son esos riesgos. Nos estuvo comentando esta profesional de blanco también acerca de ese tema, compañeros. Escuchemos lo que mencionaba con respecto y partiendo principalmente de este caso bastante particular. Una de ellas es el estrés, puede darse la hipertensión, ¿verdad? Después también la presión arterial. Una persona que tenga una presión arterial ya elevada previamente o que se eleve al inicio del embarazo nos define como un embarazo de riesgo. Doctora, ahora con respecto a la realización de la ligadura, ¿a partir de qué año o de qué edad, por ejemplo, a una mujer es recomendable realizar eso? Interesantísima tu pregunta porque hoy día, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud y todos los estudios refieren de los consensos en cuanto a lo que es planificación familiar. Ya no existe edad, no existe cantidad de embarazo, solo el deseo certero de la paciente de quedarse hacerse la ligadura.
Muy bien, los profesionales aseguran que esta mujer va a permanecer en el centro asistencial por lo menos unos 30 días hasta que estén en buenas condiciones de salud, porque la señora se encuentra con una enfermedad llamada sífilis y evidentemente también lo transmitió al hijo, y esto van a tener una especie de tratamiento en el centro asistencial, y una vez teniendo un resultado favorable, un resultado positivo, van a estar en condiciones como para poder ya retirarse de ese hospital e irse a su casa. Pero en este mismo momento no presenta ninguna patología en ese centro asistencial, están en buenas condiciones de salud, solamente necesita ese tratamiento para poder retirarse, compañeros. La información que tenemos desde este lugar, regresamos nuevamente con ustedes hasta estudios. Gracias, Waldir. Esta señora de 47 años, es oriunda de la ciudad de Ipané y, según se supo, su marido tiene intenciones de seguir teniendo hijos. Ella por de pronto declaró que ya es tiempo de cerrar la fábrica. El niño recibió el nombre de Carlos Francisco, según se supo esta mañana.